¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con Memorias de la Casa Muerta. Este es el segundo audio, ¿no? Estamos leyendo así, con una lectura tipo pastoral, ¿no? Tratando de nutrirnos, de encontrar determinadas enseñanzas que pueden ser no solamente interesantes, sino útiles, ¿no? Para nosotros, ¿no? También para nuestra comunidad, ¿no? Nuestra querida Argentina. Y entonces, en el audio anterior terminé con una expresión muy fuerte de Fyodor Mikhailovich, ¿no? Que escribe lo siguiente: ¿no existen también desdichados que cometen un crimen con el único objeto de ser enviados a trabajos forzosos y sustraerse a una libertad que es para ellos infinitamente más penosa que la reclusión? Está hablando de la servidumbre que era habitual, ¿no? La mayoría de las personas en Rusia, de los rusos, eran siervos. Siervo es casi sinónimo de esclavo, no lo es, y sin embargo se había convertido con el tiempo, ¿no? Con el paso de los siglos, en una auténtica esclavitud, ¿no? Donde los siervos eran una posesión del señor. Originariamente la servidumbre en el régimen feudal era otra cosa, ¿no? Era como una especie de contrato entre el siervo y el señor, mediante el cual el siervo le pagaba al señor parte de la cosecha, etcétera, de sus beneficios, a cambio de que el señor lo protegía de la invasión o de los, en fin, de los malhechores, ¿no? Pero después el siervo, es decir, cuando la idea de la propiedad privada se fortalece y se hace más jurídica, ¿no? Y después la relación entre el siervo y el señor termina siendo prácticamente, al menos en Rusia, la misma relación que entre un esclavo y su patrón, ¿no? Su señor. Un poco como la esclavitud de los africanos en el Imperio Británico o en otros imperios europeos. Entonces, claro, lo que sorprende aquí es que lo que dice Dostoyevski, que algunos hombres, algunos siervos, cometen crímenes para ir al presidio, porque en el presidio se vive mejor que en la libertad, ¿no? Libertad entre comillas. Claro, porque el presidiario sabe que va a trabajar igual que el siervo y que trabaja no para él, sino para otro, igual que el siervo, pero el presidiario sabe por lo menos que va a comer. El siervo no sabe si va a comer. Y por eso, y por otras razones también, la población de los presidios, en su gran mayoría, provienen de la servidumbre. Hay una relación muy importante entre la condición en que vive el hombre y el delito que comete y la razón por la que lo comete, ¿no? Acerca de esto insisto, ¿no?, en la importancia de estudiar el tema en forma más profunda, que es lo que hacemos hoy cuando sencillamente queremos disminuir la edad de la imputabilidad, ¿no?, haciendo que los niños paguen por los delitos cometidos sin tener en cuenta la procedencia, la condición, ¿no?, el contexto en que esos niños delincuentes crecieron, ¿no? Esto es muy importante. Acerca de esto, un documento del Servicio de la Pastoral Penitenciaria Argentina, ¿no?, publicado recientemente, en razón del debate acerca de la imputabilidad, etc. Voy a leer de las Memorias de la Casa Muerta, ¿no?, un texto de Fyodor Mikhailovich, ¿no?, o Gorianchikov, ¿no? Gorianchikov es el personaje que él creó. Un tipo de homicida que no es raro de encontrar es el siguiente. Leo, ¿no? Un hombre vive tranquilo, es de carácter pacífico y está resignado con su ingrata suerte. Es un mujik, ¿no? Mujik es una especie como de gaucho, pero en un sentido inferior, ¿no? Porque el mujik es siervo, ¿no? El gaucho es libre, el gaucho argentino, ¿no?, es libre. En cambio el mujik es siervo. Es mujik, siervo de la gleba, siervo doméstico, burgués o soldado. De pronto siente que se desencadena una pasión violenta dentro de sí, e incapaz de contenerse, hunde un cuchillo en el pecho de su opresor o de su enemigo. Desde aquel momento cambia radicalmente y colma todas las medidas. Mató a su opresor, a su señor vendría a ser, ¿no?, o a su enemigo. Esto es un crimen, pero se explica porque algún motivo le indujo a cometerlo. Mas ahora asesina no solo a sus enemigos, sino a todo el que se le pone delante. Mata por el placer de matar, por una mirada, por una palabra mal, sonante, por deshacerse de alguno. Una vez traspasada la línea fatal, se asombra de que no haya nada sagrado para él.
Desconoce toda legalidad, todo poder constituido. Goza de una libertad ilimitada, exorbitante, que se ha creado él mismo. Goza con los estremecimientos de su corazón, con el espanto que experimenta. Sabe, no obstante, que le espera un castigo terrible, ¿no? Es decir, está aquí hablando Dostoyevsky del hombre, del mundo interior, de un hombre que aparentemente no tiene mundo interior, no tiene vida interior. Es un siervo. ¿Y el siervo qué es? Bueno, es una cosa, ¿no? Es una especie de máquina humana que trabaja, que siembra, que cosecha, que ara, en fin, es eso, ¿no? En fin, y sin embargo tiene una vida interior, y tiene una vida interior compleja, que está compuesta de esencias opuestas, como es la resignación y la violencia, la mansedumbre y la brutalidad, la sumisión ciega al poder, ¿no? Este gesto de inclinarse con la cabeza bien profundo, ¿no? Casi hasta el suelo, y después la libertad ilimitada, la obediencia y la revolución, todo eso existe dentro del corazón del mismo siervo, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Es decir, está hablando de este mujik que de repente pasa de ser un hombre de apariencia mansa, no solamente a asesinar a quien lo sometió, sino que ya no conoce ninguna frontera. Enloquece totalmente, mata por el placer de matar, se convierte en una bestia, no simplemente en un ladrón o en un asesino, sino que desconoce toda legalidad. O sea, pasa de la servidumbre ilimitada a la arbitrariedad ilimitada, pasa de un extremo a otro, ¿no? Esto es lo que él descubre en Memorias del subsuelo, ¿no? Que en donde encuentra este tipo de hombres lleno de contradicciones y que luego va a desarrollar, porque si ustedes lo piensan, ¿no? Quienes han leído un poco Dostoyevsky, en las novelas de crimen, Dostoyevsky, ¿no? Por ejemplo, en Crimen y Castigo, encontramos lo mismo, ¿no? Crimen y Castigo es un poco posterior, del año 1866, 67, ¿no? Es lo que pasa con Raskolnikov. Raskolnikov, cuando decide asesinar a la vieja usurera, termina asesinando a la hermana de la vieja, ¿no? Y al hijo de la hermana, porque ella está embarazada. O sea, al pasar la frontera de la moralidad, de la legalidad, parecería que ya no hay otra frontera, sino que hay un horizonte ilimitado para cualquier tipo de males. Esto es un poco, si quieren, lo que se observa en términos psicológicos en la Revolución Soviética. Si no fue solamente un cambio de régimen, como sucede en algunos países que pasan de la derecha a la izquierda o viceversa, ¿no? Si fue una destrucción de todo el mundo conocido, de toda una clase social. Esto ya lo encontramos aquí en personajes, ¿no? En Siberia, hombres de carne y hueso, que un día determinado se acercan a su amo, ¿no? Y en lugar de quitarse la gorra y hacer una reverencia profunda, ¿no? Como se llama en ruso, ¿no? Una reverencia profunda, se le acerca a su amo y le hunde un cuchillo en el pecho. Así, un día determinado, sin saber por qué. A ver, esto es importante porque Dostoyevsky, él sentía, como era un hombre perceptivo, que si no cambiaban las cosas de una forma progresiva y razonable, iban a cambiar de una forma revolucionaria, ¿no? Es decir, es algo así como sucede también, si quieren, en términos gráficos, ¿no? En la cocina. Si uno no destapa una olla para que salga el vapor, en fin, la olla termina rebalsando, ¿no? O si es una olla a presión, explotando. Tarde o temprano la presión sale, o sale en forma medida, regulada, a través, no sé, de un filtro, o bien explota. Lo que sucedió, ¿no? La revolución es una explosión social a causa de que las reformas no se dieron en el momento oportuno, porque fue tarde, ¿no? Es decir, fue tarde. O sea, el zar Alejandro II, que fue el que liberó en el año 1860, ¿no? Y que suprimió la servidumbre, de una forma en que no favoreció a los siervos tampoco, ¿no? Porque un siervo, de repente le dicen a un siervo, imagínense, ahora sos libre. Es bueno, sí, pero bueno, te tenés que ir o me tenés que pagar un alquiler, porque toda la casa donde viví no es tuya. En fin, o sea, pasa de Guatemala a Guatepeor, como decimos, ¿no? En fin, entonces no es suficiente liberar a la servidumbre, había que hacerlo de otra forma, en fin, etcétera, ¿no? De hecho, el zar Alejandro II fue asesinado, un poco como
como una pre-revolución en el año 1881, ¿sí? El marzo del 81. Lo cual coincide con la muerte también de Dostoyevski. Dostoyevski murió en febrero, o sea, un mes antes de la muerte de Alejandro II, ¿no? Hay algo paralelo entre, providencial diríamos, ¿no? Entre la muerte de estos dos grandes hombres. Y Dostoyevski fue el que señaló la necesidad de la reforma, ¿no? Que Alejandro hizo. Alejandro favoreció algunas reformas, otras no, pero como les dije ya era tarde, ¿no? Entonces, luego del asesinato de Alejandro II, me veo un poco por las ramas a la historia, los zares posteriores, que fueron dos, Alejandro III, su hijo, y su nieto, Nicolás II, en lugar de entender la necesidad de las reformas, a causa del asesinato de su padre y de su abuelo, lo que hicieron fue endurecer el régimen. Pues entendieron que las reformas no servían para nada, porque el terrorismo había aumentado a causa de la reforma. Y no era así. O sea que las reformas fueron insuficientes. Son cosas paralelas. No es que lo asesinaron a causa de la reforma Alejandro II, sino porque se hicieron mal, no se hicieron a tiempo, porque siempre habrá terroristas, ¿no? Insatisfechos, hombres así, fin, marginales. Entonces está el fin de la familia Romanov, ¿no? Que su último zar fue Nicolás II. Fue predicho, en cierto sentido profetizado por Dostoyevski, ¿no? Y también como profetizado por la muerte violenta del zar, ¿no? Alejandro II, que fue el último zar progresista. Los otros fueron conservadores. Alejandro III, su hijo, y Nicolás II, su nieto, ¿no? Que también fue asesinado, entre paréntesis, junto con toda su familia, con su esposa, sus 5 hijos, ¿no? En la ciudad de Ekaterimburg en el año 1918. Estos hombres, no siguieron el ejemplo de Alejandro II de ir reformando, cambiando las cosas, mejorándolas, ¿no? Poniéndose al día, tratando de realizar la justicia, ¿no? Suprimiendo esta iniquidad de la servidumbre. No continuaron en esta línea y también desconocieron la sabiduría de Dostoyevski, que entendía que debajo de la mansedumbre del pueblo hay una pasión muy violenta, que cuando sale en forma irracional y destructiva. Esto es lo que vio Gorianchikov en el rostro de una sola persona. Pero algunas veces una sola persona viene a ser la imagen de todo el pueblo, ¿no? Como una imagen particular de una realidad colectiva, ¿no? Y para eso necesitamos la intuición, la sagacidad, ¿no? De hombres como Dostoyevski. Entonces recordemos que el presidio está formado por dos tipos de hombres, ¿no? Dos grupos humanos, mejor dicho: los presidiarios y los guardias, ¿no? El servicio penitenciario, los encarcelados y los carceleros. Ahora bien, los presidiarios ven en los guardias a sus enemigos, sus auténticos enemigos, ¿no? Y los carceleros ven en los presidiarios también enemigos, criminales sin derecho alguno, cosas, ¿no? Cosas. Esto es un tema que va a desarrollar Dostoyevski a lo largo de toda la novela, cómo el jefe del presidio abusaba del poder. Claro, el que tiene poder tiende a abusar del poder. Es un principio de la metapolítica, lo llaman algunos, ¿no? Sí, el poder tiende al abuso, dice también el profesor Dalmacio Negro, ¿no? Un politólogo muy meritorio español de nuestros días. Digamos que no se limitan a cumplir el reglamento, sino que van más allá del reglamento. El reglamento son ellos. Yo soy la ley, dice, ¿no? Yo soy Dios, yo soy el zar, repite el coronel, ¿no? Oficial superior del presidio, ¿no? Y por otro lado, ellos descubren, y esto lo observa Gorianchikov, que el carcelero disfruta, tiene un secreto placer al hacer sufrir al presidiario, por ejemplo, al azotarlo, ¿no? Algo morboso, sadista, ¿no? El carcelero poco se alimenta de la sangre y del dolor de los azotados. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? De caer en ese tipo de cosas que se pueden justificar, ¿no? Entonces no hay nada que limite, ni nadie que limite el poder de los carceleros. Imagínense, en aquella época en Siberia tampoco existía la posibilidad de control de algún tipo, ¿no? Como hoy tenemos, no sé, cámaras de seguridad, por ejemplo. Mi parroquia tenía un
un muchacho del servicio penitenciario que lo obligaban él a ir todo el tiempo con una cámara de estas digitales, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, en el uniforme, donde grababa todo lo que hacía, ¿no? Entonces, claro, cualquier tipo de abuso hoy queda registrado, ¿no? O puede quedar registrado. En aquella época, lejana Siberia, ¿no? El carcelero era un tirano, ¿no? Así dice, leo de Memorias de la Casa Muerta. La tiranía es una costumbre susceptible de desarrollo y a la larga se convierte en una enfermedad incurable. Interesante, ¿no? Está hablando Dostoyevsky aquí, ¿no? Está señalando claramente de que el carcelero se convierte en un tirano. Es una enfermedad incurable, ¿no? Sostengo, dice Dostoyevsky, que el mejor hombre del mundo se puede embrutecer hasta el extremo de no distinguirse en nada de una bestia salvaje. La sangre tiene el poder de embriagar, favoreciendo el desarrollo de la dureza del corazón y del desenfreno. El espíritu y la razón entonces son dominados por fenómenos muy anormales, goces inefables, ¿no? Y la sociedad que mira estas cosas con indiferencia está ya enferma hasta la médula. En una palabra, el derecho concedido a algunos hombres para infligir castigos corporales a otro hombre semejante suyo es una de las peores llagas de nuestra sociedad y el medio más seguro de extinguir el amor al prójimo. Este derecho contiene los gérmenes de una descomposición inevitable e inminente. En fin, es un texto, repito, enorme actualidad, ¿no? O sea, Dostoyevsky aquí está diciendo que no solamente los carceleros, sino que la sociedad indiferente a estas cosas, ¿no? Está enferma, contiene los gérmenes de una descomposición inevitable. Esta sociedad está inficionada hasta la médula, ¿no? Y la sangre tiene el poder de embriagar. O sea, aquí estamos hablando de cosas muy profundas que después obviamente la psicología y algunos experimentos que se han realizado, ¿no? Con hombres normales, cómo los hombres normales en determinadas circunstancias se puede convertir en una bestia, ¿no? Hay experimentos. Yo aquí en el canal hice hace mucho tiempo un audio, un video acerca de esto, ¿no? Repito, palabras de Fyodor Mikhailovich. El mejor hombre del mundo se puede embrutecer hasta el extremo y no distinguirse de una bestia salvaje, ¿sí? Entonces, este es el ambiente, ¿no? Donde va a desarrollarse, ¿no? esta novela que creo de enorme valor, ¿no? Memorias de la Casa Muerta, ¿no? Que todo transcurre en un lugar muy apartado, ¿no? Del mundo, ¿no? Desconocido por nosotros, por la mayoría de nosotros, llamado Siberia. ¿O qué es Siberia? Bueno, nosotros nos imaginamos Siberia de una forma, ¿no? Nieve, unas estepas interminables, etc. En aquella época Siberia era sinónimo de presidio, ¿no? De castigo, ¿no? Te mandamos a Siberia, ¿no? Creo que, no me acuerdo bien si yo estudié en el instituto militar y después estudié en el seminario de muchos años, ¿no? Para ser cura. Y no me acuerdo en cuál de estos dos lugares, que eran en cierto sentido bastante parecidos, teníamos un lugar llamado Siberia, ¿no? Sí, a los que se portaban mal los mandaban a Siberia. Bien, pero no me acuerdo si era en el Liceo Naval Militar o en el seminario para hacer curas, ¿no? En fin. Pero me gustaría hacer una nota un poco más feliz, si quieren, ¿no? Más luminosa dentro de esta cosa bastante trágica que es el presidio, porque Siberia no es sinónimo de presidio. Y esto lo dice Dostoyevsky al inicio de la novela, ¿no? Esta novela inicia con una nota feliz. Claro, porque dice así, leo: los que aciertan a resolver el problema de la vida, es interesante, ¿no? ¿Quién de nosotros puede decir que acertó a resolverlo? Pero los que aciertan a resolver el problema de la vida, dice Dostoyevsky, se establecen definitivamente en Siberia. Pero los que no saben resolver el problema de la vida, que son descuidados o desprevenidos, se aburren bien pronto y vuelven a la ciudad, ¿no? En el texto original, ¿no? Esto de resolver el problema de la vida, dice Razgadat Zagadku Жизни, se dice en ruso, ¿no? Es decir, como hay un enigma, que es el enigma de la vida, que el hombre debe adivinar, resolver. Es como un código que hay que descifrar, ¿no? Descubrir, digamos, la esencia oculta de la vida. Entonces Dostoyevsky aquí como que diferencia dos tipos de personas. Están las personas que
han logrado resolver este problema, que es la vida, y hay personas que no han logrado resolverlo. Bien, y entonces las que han logrado resolver este problema de la vida y que han sido enviados a Siberia, no al presidio, sino a trabajar o en fin, o lo que sea, que viven en Siberia, o quizás luego del presidio, se quedan en Siberia, se establecen definitivamente en Siberia. En cambio, las personas que no han logrado resolver, que no hemos logrado resolver, me incluyo, el problema de la vida, se desilusionan y se van, ¿no? Fundamentalmente se está refiriendo aquí a los funcionarios públicos de diversas categorías, ¿no? Que pueden ser docentes o personajes, no sé, del correo o del ferrocarril, del ejército, en fin, o médicos, etcétera, que eran enviados a Siberia porque era un territorio, en fin, de la nación y había que atenderla, la administración pública, ¿no? En fin. Entonces es interesante, ¿no? Porque algunos se quedan y otros se van, ¿no? Un poco la imagen de dos jóvenes que se casan y al poco tiempo se aburren y se divorcian, ¿no? En fin, ¿no? Como un amigo mío que soñaba con navegar los mares del mundo, ¿no? En su velero, etcétera, en fin, algo muy romántico. Después cuando llegó a Montevideo lo agarró una tormenta y pegó la vuelta, ¿no? En fin, a Buenos Aires. Ahí terminó su travesía. Es decir, hay cosas, dice Dostoyevsky, hermosas, que requieren mucha paciencia. Vale decir que, en parte, el problema de la vida, o el misterio de la vida, se soluciona a través de la paciencia. Fíjense ustedes, ¿no? Qué enseñanza. Es decir, la vida es un arte, un enigma, ¿no? Que hay que construir con esmero, con mucha paciencia, poco a poco. A quienes han entendido esto, están dispuestos a llevar con paciencia, a construir con paciencia su vida, se quedan en Siberia. En cambio, otros no, ¿no? Es interesante, en primer lugar, como hecho, en fin, antropológico, ¿no? Que las realidades se perciben en forma distinta por diversas personas, ¿no? Por ejemplo, un monasterio. Un monasterio, para la mayoría de las personas, es algo bastante parecido a una cárcel, ¿no? En cambio, para los monjes, un monasterio es una ventana abierta al cielo. Entonces, ¿de qué depende? ¿Por qué unos lo sienten como un lugar opresor y otros por un lugar liberador, ¿no? Es decir, la música clásica. La música clásica, por la mayoría de las personas, es sentida como algo aburrido, ¿no? Aburridísimo. En cambio, otros se sienten como fascinados, ¿no? Es decir, el desierto para nosotros es un lugar monótono, ¿no? Sofocante, molesto en todo sentido, ¿no? En cambio, el beduino, quizás en París o en Miami, se siente sofocado y en el desierto se siente libre, ¿no? Claro, porque algunas cosas, para mirarlas bien, para verlas bien, hay que mirarlas desde adentro, no desde afuera, ¿no? Entonces, quien está dentro de Siberia, siente a Siberia no como alguien que la ve desde afuera, ¿no? Claro, entonces la pregunta es, Siberia, ¿para quién es un lugar bueno para vivir, ¿no? Y otra pregunta de carácter biográfico, ¿por qué Dostoyevsky no se quedó en Siberia cuando terminó sus 4 años de presidio, sino que se fue? En fin, hay que saber que Dostoyevsky fue enviado algunos años a la frontera, también como castigo, como soldado, y después el zar Alejandro II le permitió volver a San Petersburgo, ¿no? Obviamente un hombre como Dostoyevsky no debía quedarse en Siberia porque él tenía una vocación como de pensador, de escritor, y el lugar de estas personas obviamente son los centros culturales, ¿no? Y generalmente, ¿no? No siempre. Bien. Cerca de esto, voy terminando, yo viví cerca de Siberia un año, ¿no? En un lugar desconocido por la mayoría llamado Bashkiria. Bashkiria, en Argentina, Bakostorstán se dice en español, ¿no? Pero en ruso se llama Bashkiria, ¿no? La capital de Bashkiria es una ciudad llamada Ufa. Bueno, yo viví un año ahí como misionero, en fin, hace muchos años, año 93, 94, ¿no? Recuerdo una vez me invitaron a una aldea, ¿no? En fin, recorriendo lugares, entonces, a tomar el té en la casa de una familia, ¿no? Muy sencilla, campesinos, ¿no? Obreros, qué sé yo. Ustedes saben, cuando uno llega a una casa te agasaja con galletitas o mermelada, ¿no? Cosas muy sencillas. En cambio, el jefe de familia, me acuerdo cómo fue el día de hoy, vino, ¿no? Abrió la heladera y sacó un balde, más o menos de 3 o 5 kilos de caviar, ¿no? Un balde de caviar. Sí, caviar, ¿no? Caviar son esas bolitas negras diminutas que nosotros conocemos, ¿no? Por los canapés en alguna fiesta.
que como sobre la galletita, ¿no? Es decir, hay como unas perlitas negras, muy pocas. Eso es el caviar, ¿no? Es una exquisitez, una cosa muy cara, que se vende en la Argentina en frasquitos de vidrio o en latitas, ¿no? Y generalmente algo caro, ¿no? Que uno no compra habitualmente. Bueno, en Siberia, en esta aldea, el hombre trajo no un plato, no sé, un frasquito, sino un balde literal de plástico, ¿no? Plástico blanco, y lo puso en medio de la mesa para que comamos caviar, no sea a cucharadas, no a cucharones, ¿no? En fin, yo nunca comí tanto caviar en mi vida como con las cucharas soperas que untábamos en el pan, ¿no? Sí. Entonces el hombre me dijo, bueno, esto es Siberia, me dijo, ¿no? Esto es Siberia. ¿Qué es Siberia? Siberia es un balde de caviar en el centro de la mesa de un pobre. Claro, estaba complacido porque es la abundancia, ¿no? Es una abundancia que nosotros desconocemos. El clima es excelente, dice Dostoyevski, leo. Los comerciantes son ricos y hospitalarios. La población europea es muy numerosa. Las mujeres jóvenes de moralidad intachable semejan capullos de rosas. La caza corre por las calles al encuentro del cazador, ¿no? Es decir, claro, tanto animal ahí. Se bebe champaña en abundancia. El caviar es exquisito y la miel produce a veces el 15%. En una palabra, es una tierra bendita que basta saber aprovecharla como suelen hacer muchos, ¿no? O sea, Siberia es un lugar donde el hombre vive rodeado de una naturaleza exuberante, abundante, pura. El hombre vive despreocupado de lo que no le atañe directamente, porque no tiene televisión, no tiene radio, no tiene internet, ¿no? Es decir, lo que tiene es la compañía de sus seres queridos. Es miembro de una comunidad, de un pueblo, no de una aldea, de tradiciones sanas, antiguas, ¿no? Tiene todo lo que nos necesita y sobre todo tiene tiempo, ¿no? Tiene tiempo, que es lo que nos falta a nosotros. Tiene tiempo para leer, para conversar, para escribir, para tocar el piano. Vive con su esposa, ¿no? Satisfecha ella y viendo crecer a sus hijos sanos, fuertes, ¿no? No hay teatros, no hay grandes negocios, no hay shopping, no hay plazas, no hay monumentos, no hay carruajes, no hay vestidos de moda, no hay perfumerías, no hay pastelerías, ¿no? Hay muy pocas cosas, pero las cosas son sólidas y hermosas, ¿no? Como esos enormes troncos de madera con que se hacen las cabañas, ¿no? En las cuales habitan los hombres. Después en Siberia reina el silencio. Ahora bien, estas cosas que yo les cuento, ¿no? Puede ser que no sean atractivas. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que son atractivas para algunas personas. ¿Por qué? Bueno, porque las han entendido. O sea, hay cosas que hay que entender para valorar, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Sí, no es fácil, por eso ustedes que habla del misterio de la vida, o sea, del enigma de la vida que algunos pocos comprendan, ¿no? Voy a terminar aquí, en fin, vamos a continuar un poco con la lectura así pastoral de Memorias de la Casa Muerta. Me despido de ustedes, que tengan un muy buen día.